Dentro de la sociedad actual, la concepción que se tiene de género surge como la respuesta binaria del pensamiento lineal y cerrado. La ciudad es el elemento primordial donde existe mayor diversidad de género. Sin embargo, priman los principios ideológicos sobre los hechos sociales. No obstante, debería evaluarse que el género, la raza y la clase no bastan por sí solos para proveer el concepto múltiple que se quiere establecer en este paisaje. Por ello, se trata de no estereotipar por medio del género, sino aprovechar su multiplicidad, donde se acepte la complejidad y pluralidad de los seres vivos como una riqueza que debe ser difundida. Parafraseando a Joel de Rosnay, la simbiosis significa la vida conjunta. De esta forma, expresa la asociación entre organismos de géneros diferentes, resultando cada uno beneficiado. Debido a esto se llevará a cabo una integración entre la biología, cultura y tecnología. Si el futuro es simbiótico, el hombre también. Asimismo, esta noción de multiplicidad genérica puede darse a partir de unos valores cuantitativos que se le asignan a los géneros como elementos del paisaje, complementando la relación de lo humano con la tecnología. De esta manera, se busca lograr que la sociedad sea más colectiva, dejando atrás jerarquías y contribuyendo a grandes redes de comunicaciones complejas. Se construye una colectividad a partir de las reglas y límites establecidos para la integración genérica dentro del paisaje, conformando una red dinámica y más flexible, donde las tecnologías amplían las formas de comunicación. El concepto genérico es abierto. La tecnología ha establecido un alto grado de diversidad genérica en cuanto a la gama infinita de identidades posibles para todos los seres vivos, pero también en cuanto a la incursión de cyborgs como híbridos de máquinas y organismos. Por ello, la multiplicidad genérica se puede reconocer como un potencial para la posible construcción de una sociedad colectiva, considerando sus diferencias como motor de innovación y mutación en la complementación del territorio. De esta manera, la interacción fluida y abierta entre los múltiples géneros define un sistema incierto, sensible y cambiante con condiciones más orgánicas que consolidan una sinergia colectiva. Por medio de la exploración de sistemas de inteligencia de enjambres, se simula el comportamiento genérico que interactúa localmente entre sí y con su entorno. De esta manera, se puede evidenciar que las reglas simples que se le asignan individualmente, basadas en el principio de colectividad, conducen a la aparición de unidades emergentes en función de un comportamiento inteligente global, generando así gran variedad de patrones fluidos en el paisaje. Este comportamiento permite establecer conexiones singulares entre la multiplicidad genérica, formando una topología doblable y desdoblable, que funciona como un sistema fluido, donde las conexiones de los elementos y nuevos patrones del conjunto emergen. El proceso es generalmente desencadenado por fluctuaciones aleatorias, que son amplificadas por la realimentación positiva, consolidando la estructuración del sistema. De esta forma, él mismo es capaz de tomar medidas de corrección con base en la información retroalimentada. Alterando las variables de la cantidad de multiagentes, se puede evidenciar que se afecta el comportamiento total del conjunto. En los tres casos, las partículas que participan experimentan un movimiento no anticipado, pero constante en el tiempo. Al aumentar el número de interacciones, la morfología obtenida es más legible, es decir, que el encadenamiento de la información dada por cada elemento permite tomar decisiones borrosas ágiles. De acuerdo a las reglas de juego que se le atribuyen inicialmente al paisaje, por medio del lenguaje de programación, se obtienen unidades de multiagentes capaces de percibir las condiciones específicas de cada situación, procesar tales percepciones y responder o actuar de manera evolutiva, por lo cual se manifiesta la condición que el sistema adquiere de autoorganización, dando como resultado patrones completamente descentralizados y distribuidos de acuerdo a todos los elementos del sistema. La variación de respuestas posibles de la distribución del espacio arrojadas por el sistema son infinitas e impredecibles, de acuerdo a la interacción genérica, puesto que a cada agente inteligente que representa las situaciones se le atribuye un factor de azar a su posición y movimiento dentro de la totalidad del sistema, dinamismo que le otorga a los agentes que representan el código de información
la capacidad de regenerarse, es decir, que estos límites se desdibujan y redibujan, y aunque sean efímeros, temporalmente son robustos, capaces de sobrevivir lo necesario y autorreparar daños o perturbaciones importantes, garantizando así espacios citogenéricos que permiten relaciones insospechadas. Simultáneamente, con la variación de la escala, se demuestra que la estructuración cambiante e irregular del espacio se expande de forma viral en todas las direcciones, es decir, que el sistema acepta la integración de un número infinito de situaciones, sin tener complicaciones para dar respuesta a estas. Consecuente con esto, se puede percibir claramente que la interacción genérica constituye situaciones fortuitas que definen la forma que el espacio va a tomar, es decir, que debido al constante cambio de condiciones externas y de los mismos géneros se presentan variaciones estructurales importantes en la conformación del momento y espacio en el que se realizan sus actividades, formando así estructuras dinámicas complejas. El paisaje construye un desarrollo de mundos posibles, basado en una simbiogénesis, es decir, un mundo generado y construido a través de una dimensión viral. Tal como dice Carl Chu, esta dimensión viral se da a partir de nuevas tecnologías que modifican constantemente las características del espacio. El virus no es destructivo en su función, sino que opera colectivamente como un sistema distributivo dentro de un todo simbiótico, donde tendrá el fin de atacar los espacios vacíos y deteriorados para modificar y crear un conjunto de multiintensidades a partir de la identidad que ya existe en la ciudad, fortaleciéndolos y de esta forma articulando el paisaje. Se expande por el territorio, propagándose y generando nuevos espacios de nuevas relaciones y actividades citogenéricas. Estos espacios de multiintensidades se sobreponen estableciendo un movimiento constante y un dinamismo de relaciones entre diferentes puntos. Se conforman por las interacciones en constante cambio, el cual es regulado por el movimiento y la circulación de los agentes, es decir, que por medio de las experiencias y actividades diarias genéricas que transforman el ritmo de las relaciones en la concepción del tiempo, así entendiendo sus acciones con relación al paisaje. Cada uno contiene su propio carácter temporal, pero funcionando de forma conjunta, por lo cual todas las multiintensidades se remoldean en esta coexistencia. Se establecen nuevas interacciones por la cooperación simbiótica de libertades entre los géneros. Interactúan por sí mismos y a su vez son cambiantes con la idea de adaptarse al entorno y a las múltiples actividades de los géneros, teniendo en cuenta que los elementos son singulares y consolidan su propio universo citogenérico emergente. Es un espacio con la capacidad de combinar la tecnología, la indeterminación de las situaciones y las relaciones de los seres vivos que lo habiten, es decir, un espacio social, cambiante, itinerante, adaptable a interacciones imprevistas. La espacialidad de las multiintensidades se vivencia como espacios de mímesis que busquen no estereotipar genéricamente, sino aprovechar la multiplicidad de libres actividades citogenéricas que permiten interacciones fortuitas entre agentes. Por medio de la simulación, se pone a rodar el comportamiento que constituyen las actividades citogenéricas, bajo diferentes variables que las modifican constantemente. Las actividades citogenéricas se conforman por movimientos indeterminados de los diferentes géneros. Es por esto que el azar, como variable principal, consolida estructuras disipativas en el paisaje. De esta manera, al aumentar el nivel de azar relativo, aparecen estructuras fluidas, autoorganizadas y alejadas del equilibrio. En simultáneo al azar, las variables de dinamismo y oscilación conforman un sistema donde surgen propiedades emergentes que se asocian a la noción de evolución hacia el caos genérico, es decir, que lejos de la estabilidad se convierte en una fuente de estructuración. De esta forma, convergen todas las actividades citogenéricas en el paisaje, generando una variabilidad energética que se da a partir de interacciones entre los géneros. Se constituyen nuevos espacios calóricos y dinámicos que se mantienen por las relaciones y la diversidad de las actividades, es decir, que al aumentar las interacciones se van generando focos de intensidades que se fortalecen por medio de la multiplicidad.
se constituye una espacialidad cambiante por medio de la conformación del espacio-tiempo de las actividades, es decir, conformando un espacio de mayor sensibilidad y comodidad donde las actividades fluyen continuamente por medio del entorno. Se observa que este sistema de multiintensidades modifica la condición rígida que tiene la ciudad actualmente, para generar un paisaje dinámico cambiante y que no permita morir con el tiempo. Se organiza y reestructura a través de los nuevos patrones, es decir, que el paisaje de lo posible crece y se multiplica gracias a un flujo constante de las acciones citogenéricas, materia y energía. Se percibe como un solo espacio, pero que a su vez interactúa y puede ser conectado con otros espacios, donde los bordes se dibujan y desdibujan, destacando ser flexibles y generando un mismo espacio integrado. De esta manera, el espacio adquiere la condición de regenerarse, transformando sus partes en estructuras nuevas. Esta reorganización del patrón establece un crecimiento nuevo y limitado. Uno de los factores que clasifica y estigmatiza el género es la creación de patrones biológicos, establecidos a partir de la característica principal de fecundación como la unión de los gametos masculino y femenino. Sin embargo, al comprender que los sistemas vivos son plurales, diversos y que el juego de posibilidades que a cada instante crean son múltiples, debemos reconocer los otros dominios de la naturaleza como fuentes de nuevos patrones, dinámicas y procesos asimétricos para así hacer que estas propiedades puedan emerger en el paisaje. De esta manera, se expresarán nuevas características fenotípicas, como la posibilidad para aumentar las oportunidades de supervivencia y reproducción. Lo que se refleja en el paisaje mediante la acción de las propiedades citogenéricas como principios de constante cambio, la materia tangible ya no es la barrera inmutable que contiene y define el espacio, y los seres en él, por el contrario, se ha convertido en transmutación continua. El paisaje en sí actúa como un sistema vivo, separándose de su concepción determinista y real para abrir campo a lo posible. Desde luego que lo posible no es un mero juego lógico, puesto que ocasionalmente se convertiría en un sentido de lo real mismo. Pero lo importante es que cualquiera que sea el sentido de lo real que lo posible adopte, a su vez, vivir implicaría avispar, improvisar, apostarle, inaugurar, conjetuar, soñar, según el caso, siempre con nuevos juegos de posibilidades, citando a Carlos Maldonado. El paisaje, al ser concebido a partir de una lógica genérica, estructura dicha pluralidad biológica, cultural y tecnológica por medio de multiintensidades móviles que reciben constantemente pulsaciones con frecuencia variable. De esta manera existen dentro del paisaje fluctuaciones e intersticios, fortaleciendo la capacidad del paisaje de adaptabilidad frente a estas condiciones de contingencia, por lo cual no obedecen a leyes fijas o inmutables. Es un proyecto integral que relaciona la naturaleza, la cultura y la tecnología para desarrollar nuevas visiones de un paisaje evolutivo, es decir, una ciudad nueva que se consolida a partir de un problema actual y se autoorganice por medio de su mismo desarrollo en el espacio-tiempo. Es interesante cómo a través de una metodología heurística se consolida una arquitectura como campo abierto para la innovación y para el desarrollo del paisaje, donde lo primordial no solo es el entorno construido, sino la manera de habitar y quienes lo habitan. De esta manera, se construyen diversas posibilidades de resolución del problema de acuerdo a un pensamiento complejo. Así, el paisaje se convertiría en un sistema dinámico, adaptativo y cambiante, lejos de equilibrio. Prevalece la condición de vitalidad y rompe con los paradigmas de las ciudades actuales. A partir de un problema social actual, se busca desarrollar un conocimiento complejo de este, el cual no tiene una sola forma de resolverse, sino múltiples de estas. Por ello, es interesante cómo por medio de la información se consolida un proyecto que aprovecha la condición indeterminada de la vida para consolidar diferentes escenarios, los cuales son puestos a prueba por medio de simulaciones que arrojan varias soluciones, a partir de las cuales se pueden tomar acciones correctivas o de ejecución, es decir, que es posible retroalimentar positivamente para que el sistema aumente su capacidad de respuesta frente a los otros problemas.